En esta ocasión seguimos pues con nuestras cápsulas bíblicas, orando al Padre de las luces, de donde procede todo don perfecto, que traiga grandes bendiciones sobre cada uno de nosotros, de todas aquellas personas que están en sintonía con esta mini cápsula, de que el Eterno, el Todopoderoso, el Ein Sof, esté siempre con ellos en cada lugar, en cada momento y en cada ocasión. Como vemos aquí en la figura aquí atrás, vamos a hablar algo de Noé en este día. Estaremos preguntando si realmente todos descendemos o no de Noé. Recordamos que está la historia de que en el diluvio se murió toda especie viviente y que de acuerdo al relato bíblico solamente sobrevivieron a esta catástrofe. Sobrevivió solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Es decir, en total 8 personas. Entonces, a partir de ahí, de acuerdo al relato bíblico, entonces empieza nuevamente la multiplicación de los seres humanos en esta tierra. Así que vamos a leer a Génesis 10:1 en adelante para ver lo que nos dice el relato de los descendientes de Noah o de Noé. Génesis 10:1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Shem, Ham y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, entre otros. Los hijos de Ham: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Génesis 10:21. También nacieron los hijos a Shem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Génesis 10:22. Los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, Arfaxad, Lut y Aram. No sé, antes de seguir, si le llama la atención estos nombres que están acá como Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, de Cus, Misraim, que Misraim es Egipto, Canaán, etcétera, etcétera. Aquí también pues vemos a Aram, el nombre Aram, de un país también, de una región, y Eber. Es decir, según vemos aquí algo interesante, y es que los nombres que aparecen aquí como hijos de los hijos de Noah o de Noé son nombres de ciudades, de países o de regiones. Y es por algo muy interesante, y es que en la antigüedad los relatos se describían las naciones como si fueran personas. Entonces, en los árboles genealógicos aparecen nombres de personas cuando realmente los nombres son de países o de regiones. Así lo vemos, por ejemplo, en Génesis 36. Así también lo vemos en el primer libro de Crónicas, en los primeros capítulos donde habla de genealogías, que todo lo que aparece son nombres de países como si fueran hijos. Era la forma característica de la antigüedad de escribir las genealogías de los países en base a si los países eran amigos, que se veían como si fueran hermanos, si eran naciones más grandes, que lo veían como padres, etcétera, etcétera. Así que si fuera a describir, por ejemplo, aquí en el continente americano, podríamos decir que existió América, que América tuvo varios hijos, Canadá, Estados Unidos, República Dominicana, que República Dominicana tuvo varios hijos. Estos hermanos fueron Santo Domingo, Santiago, Barahona, Nagua, Samaná, etcétera, etcétera. Era la forma característica de cómo en la antigüedad se hacía la descripción de las genealogías, más bien de ciudades, países o regiones, como si fueran literalmente nombres de personas. Así vemos, por ejemplo, que estos 3 hijos de Noah o de Noé, lo que tienen no son en sí nombres, sino son adjetivos. Por ejemplo, en español decimos Jafet, pero en hebreo sería Jafet. Jafet en hebreo es bonito, hermoso.
y Afé bonito y Afá bonita. Es decir, que está hablando como del bonito o del hermoso, del elegante. Aquí cuando nos habla en español decimos Cam, en hebreo Ham, Ham nos está hablando como de morado, como de marrón, o quemadito, tostadito, o negrito, prácticamente así. Entonces, la palabra Ham en sí no es un nombre propio, sino más bien también un adjetivo. Y aquí en español decimos Sem, pero en hebreo sería Shem. Shem es el nombre. Por lo tanto, si vemos entonces la descripción de los países en base a los nombres o de los adjetivos que se están utilizando aquí como nombres de los tres hijos de Noah, vemos entonces que Iafé, que es bonito, está hablando de los bonitos, de los europeos, de los ojos azules, ojos verdes, pelo rubio, de que Ham está hablando de los negritos, en este caso los africanos. Y Shem, que es el nombre, Hashem, Yahvé, está hablando de los países árabes y de Israel. Es decir, que en base a esta descendencia es fácil ver acá que Yahvé está hablando de Europa, que son los bonitos, desde el punto de vista del escritor bíblico, lógicamente. Lo de bonito no es algo muchas veces subjetivo. Shem está hablando de los árabes, de Israel, etcétera, y Ham, que es negrito, quemadito, tostadito, moradito, está hablando de los países africanos. Ahora bien, eso se difundió y fue la gran creencia de todos los tiempos de que las razas en el mundo venían de estos tres nombres: Yahvé a los europeos, Ham a los negros del África y entonces Shem a los árabes y a los israelíes, a los hebreos. Ahora, se presentó un gran problema porque se estuvo siempre creyendo eso hasta que en el año 1492 se creó una gran situación. Todos creían que Cristóbal Colón iba para la India, pero sorpresivamente no llegó a la India, sino llegó a otro continente y se encontraron entonces con otra raza que no se conocía de ella y entonces que son los aborígenes del continente americano. Esto ha creado y creó una gran situación entonces para preguntar de quiénes descienden entonces los del continente americano. Si hubo un diluvio y todos descienden de estas tres personas, entonces ¿dónde encaja cuando en el relato bíblico no aparece un cuarto hijo de Noé del cual fueran descendientes los americanos? Eso creó una gran situación. Incluso se creyó por mucho tiempo que estos aborígenes no eran seres humanos, etcétera, etcétera. Así que le dejamos la tarea entonces de que nos respondan o que analicen entonces dónde cotejar, dónde encajar entonces en este árbol genealógico, de dónde proceden entonces los aborígenes del continente americano y nosotros en sentido general, ya que entonces no está descrito en la Biblia en base a Shem, a Ham y Yahvé. Así que se queda de tarea. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.